Buen día para todos, compañeros, profesora y demás personas que están viendo este video. A continuación les vamos a hablar sobre el grupo ASEC. El grupo ASEC. El grupo ASEC está integrado por bacilos o cocobacilos gram-negativos que crecen lentamente en medios de cultivo que están enriquecidos, los cuales pueden ser el agar triptaína de soya, el agar columbia con sangre o el agar chocolate. Generalmente necesitan un ambiente aerobio y estimulación con exceso de CO2 atmosférico, razón por la cual se los incluye dentro de los microorganismos exigentes, porque aún en estas condiciones, estas bacterias necesitan de al menos un lapso de 48 horas para que se puedan evidenciar las colonias en el medio de cultivo. Un dato importante sobre este grupo es que a nivel microscópico, en el momento que realicemos tinción de Gram, todas las bacterias de este grupo van a ser Gram negativas, eso es verdad, pero todas las especies presentan pleomorfismo. ¿Qué es el pleomorfismo? El pleomorfismo es la capacidad que tienen pues estas bacterias de presentar una alteración en su morfología. Esto debido pues a diferentes condiciones que puedan haber en el medio en el que están creciendo. Para el cultivo de las bacterias, como ya se dijo, pues es en agar sangre y agar chocolate. Generalmente no crecen en agar maconqui y su temperatura óptima de crecimiento es de 30 a 35 grados centígrados. ¿Por qué se le llama grupo ASEC? Este nombre se le dio debido a los microorganismos que lo componen, cuyas iniciales en conjunto forman esta sigla. ¿Cuáles son estos microorganismos? Entonces, tenemos a Haemophilus, Aggregatibacter, Cardiobacterium, Eikenella, Quingenella. Como ya se mencionó, este grupo incluye bacterias gram-negativas que son de crecimiento lento. Y pues forman parte de la microbiota del tracto respiratorio superior y el sistema genitourinario, tanto del ser humano como de los animales. En cuanto a la transmisión de estos microorganismos, puede darse entre animales, entre humanos y también puede darse de animales a humanos o viceversa. La transmisión en los animales puede ocurrir por contacto, como puede venir siendo una lamedura o una mordedura, tanto de un animal a otro como de un animal a un ser humano. Y en los humanos, pues generalmente ocurre por gotículas, como puede ser por un estornudo, por la tos o por contacto directo. Con respecto a la etiopatogenia de este grupo en particular, bueno, la etiopatogenia es como las razones o las causas por las cuales una enfermedad en concreto se va a presentar. Con lo que respecta a la endocarditis infecciosa, que es la más común presentada por este grupo, em, tenemos que pues, el endotelio valvular, el cual está sano, es resistente a la colonización bacteriana. Por lo tanto, el desarrollo de esta endocarditis infecciosa requiere que se presente simultáneamente varios factores que van a favorecer esta enfermedad. Uno de ellos es la alteración de la superficie de la válvula cardíaca, lo que proporciona un sitio adecuado para la fijación bacteriana. Y el otro es la colonización. Tiene que estar la existencia de una bacteremia por un organismo, en este caso pues los del grupo ASEC, que sean capaces de unirse y colonizar el tejido valvular. Estos dos factores pues van a favorecer a la formación de una masa infectada, la cual es la que va a integrar el organismo y en la cual se va a proliferar. Con respecto a los factores de riesgo del grupo ASEC, tenemos que los principales factores que predisponen a una persona para la endocarditis ASEC son las enfermedades preexistentes del corazón en primer lugar, con un 60%, y la mala dentición viene siendo, digamos, el proceso de crecimiento de los dientes a través de las encías. Y
Aquí también están involucrados, pues digamos, en este porcentaje, procedimientos o malos procedimientos dentales que se les haya practicado a las personas. Y esto ocupa el 58% de los casos. Y con lo que respecta a la endocarditis infecciosa, esta pues se produce preferentemente, o pues este grupo tiene preferencia a pacientes con válvulas nativas, de un 65 a 80%. En estos casos, la válvula aórtica tiene un porcentaje de infección de 30 a 49% de los casos y la válvula mitral de un 45 a 50% de los casos. Una vez dicho esto, pues cuando encontremos a un paciente con endocarditis infecciosa, este grupo o en el grupo ASEC no es del primer microorganismo o el primer grupo de microorganismos que vamos a sospechar, puesto que pues este grupo solo representa el 3% de todos los casos de endocarditis que se han presentado. Bueno, en los síndromes clínicos que tenemos, aquí les presentamos una tabla donde se pueden evidenciar o se pueden apreciar las principales infecciones, las cuales son producidas por las especies más frecuentes del grupo ASEC. Como podemos ver, no son pocas. Y pues esto es como para dar una vista general de lo que vamos a hablar más adelante. Personalmente, recomiendo guardar esta diapositiva, guardar esta imagen, la cual va a servir para estudiar más adelante. Aquí podemos observar otra tabla en la cual observamos las principales características fenotípicas de las especies del grupo ASEC que más frecuentemente producen patología en el ser humano. Em, Aquí están algunas especies, las principales, y las pruebas bioquímicas que se les pueden realizar para su diferenciación. Igualmente recomiendo guardar esta imagen, ya que pues nos da una vista general de todas las especies que vamos a tratar, las más importantes y cómo identificar a cada una. A continuación les voy a hablar sobre los hemófilos. Como características generales tenemos que forman parte de la microbiota del tracto respiratorio superior. Pueden presentarse en forma de bacilos o cocobacilos gram negativos. Son microorganismos exigentes, como ya lo dijimos. Tienen un crecimiento lento en medios enriquecidos, como son el agar chocolate, o otros medios que contengan emina, que es conocido como el factor 10, y NAD, que es conocido como el factor 5. Son lactosa negativos y fermentan manosa, sacarosa y glucosa. A continuación vamos a ver como primera especie de Haemophilus influenzae. En cuanto a su taxonomía, tenemos que es de dominio bacteria, reino eubacteria, filo proteobacteria, clase gamma proteobacteria, orden Pasteurellales, familia Pasteurelaceae, género Haemophilus y especie Influenzae. En cuanto a las características de Haemophilus influenzae, vamos a tener las siguientes. Es un cocobacilo gram negativo, es un microorganismo anaerobio facultativo. Sus colonias en el agar las vamos a ver planas, color pardo grisáceo, pequeñas y de borde regular. Es un microorganismo que requiere de los factores de crecimiento 10, emina, y factor 5, NAD. Puede o no presentar cápsula. Se dividen en 6 serotipos capsulares diferentes, desde la A hasta la F. En cuanto a pruebas bioquímicas, vamos a tener que es catalasa y oxidasa positivo, es fermentador de glucosa y no es hemolítico. Y también algo muy importante es que presenta satelitismo. Entonces, el satelitismo, les voy a poner una imagen aquí. Esto es el satelitismo. Es una prueba que se realiza generalmente con un estafilococos. Generalmente se utiliza Staphylococcus aureus. Lo que
pasa aquí es que este Staphylococcus tiene la capacidad de proveer estos factores de crecimiento. Entonces, alrededor de la colonia de Staphylococcus, que va a ser la del centro, se van, se va a ver con un pequeño halo, pequeñas colonias que van a ser las de la Haemophilus. Entonces, esta prueba o esto que vamos a observar es lo que se conoce como satelitismo. En cuanto a los factores de virulencia de Haemophilus influenzae, podemos observar, o bueno, podemos encontrar lipopolisacáridos o endotoxinas. Estos vienen siendo las responsables de dañar las células respiratorias ciliadas. También podemos encontrar polisacáridos capsulares de tipo B, como la ribosa, el ribitol y el fosfato, fosfato de polirribitol o RPR. De igual manera encontramos proteasas de inmunoglobulina A, las cuales son las responsables de la colonización de las mucosas. Y estructuras de adhesión, como pueden ser pilis y fimbrias, que pues cuya función es adherirse a las células epiteliales. Entonces, hay dos tipos de infección por Haemophilus influenzae. Una de ellas es la invasiva, la que es producida por cepas que presentan cápsula. Em, Estas infecciones son mucho más graves y pues por lo general se da poco en los portadores con un porcentaje de 2 a 4%. Y la otra clase de infección es la infección localizada o no invasiva. Y esta se presenta cuando las cepas no presentan una cápsula y por lo tanto son menos graves, pero también son las más frecuentes. Y estas son generalmente a nivel del sistema respiratorio y su presencia en los portadores ya aumenta hasta un 50 a 80%. En cuanto a las enfermedades producidas por cepas que presentan cápsula, tenemos la meningitis, la cual viene caracterizada por el dolor de cabeza, rigidez en la nuca, convulsiones y letargo. También tenemos la epiglotitis, la cual pues viene acompañada con fiebre, dolor de garganta y con tos. Otras enfermedades causadas por cepas con cápsula son la celulitis, generalmente pues en zona facial. Viene caracterizada por tumefacción de color rojizo, hipersensibilidad en la región periorbitaria y también pues suele haber presencia de fiebre. De igual manera tenemos la artritis séptica, la cual se caracteriza pues por una infección en el líquido sinovial, fiebre, irritabilidad e inflamación articular. Entonces en esta pues vamos a observar, como se ve en la imagen, la articulación hinchada de esta manera. En cuanto a enfermedades causadas por Haemophilus influenzae sin cápsula, vamos a tener las más importantes como son otitis media, la cual pues viene caracterizada por dolor, fiebre, inflamación del tímpano y presencia de exudado. De igual manera tenemos sinusitis, la cual se caracteriza por cefalea frontal con fiebre e inflamación de los senos paranasales. Otras enfermedades que podemos encontrar en estos casos pueden ser la bronquitis crónica y la neumonía. En cuanto a las muestras para hacer un análisis, podemos obtener de la mayoría de los fluidos corporales, o bueno, principalmente de los fluidos corporales, como pueden ser el esputo, frotis de secreción nasofaríngea, líquido cefaloquídeo, sangre y un aspirado del oído medio. Y pues esto se puede sembrar en medios de cultivo como son el agar chocolate, agar sangre para prueba de satelitismo, como comentamos anteriormente, el agar ticasa soya y el agar levintal. Como prevención para Haemophilus influenzae, se cuenta con algunas vacunas, como son la PRP HBOC, PRP o MPC
y la PRP-T. Y pues finalmente, pues en cuanto al tratamiento, encontramos que Haemophilus influenzae es sensible a la amoxicilina y a la tetraciclina. Algo que pues quiero comentar aquí es que la guía de la CLSI em, recomienda que la realización de las pruebas de sensibilidad se realicen en aislados de sitios normalmente estériles, como lo son eh, de origen respiratorio, pero digamos todo en conjunto en que el aislamiento de estos microorganismos es infrecuente, además de que es difícil de cultivar y hace que, digamos, los datos de sensibilidad contra, o bueno, de sensibilidad de estos microorganismos como tal del grupo ASEC sean bastante limitados. Como segunda especie del género Haemophilus tenemos Haemophilus parainfluenzae. En cuanto a su taxonomía, dominio bacteria, filo proteobacteria, clase gamma proteobacteria, orden Pasteurellales, familia Pasteurelaceae, género Haemophilus y especie Haemophilus parainfluenzae. En cuanto a sus características, pues forma parte de la flora normal de la orofaringe, es oxidasa y catalasa positivo, reducción de nitratos positivo, glucosa positiva, sacarosa positiva, maltosa positiva y requiere factor 5. Y las infecciones que más comúnmente presenta este microorganismo, que son muchísimas, las más comunes vienen siendo la otitis y conjuntivitis, absceso dental, neumonía y epiema, septicemia y endocarditis, la meningitis, el absceso cerebral, infecciones urinarias y genitales, artritis y osteomielitis y las infecciones hepatobiliares. En cuanto a los síndromes clínicos, pues encontramos que Haemophilus parainfluenzae es la que con más frecuencia se ha encontrado en los seres humanos. Pues, se ha descrito como causante de endocarditis sobrevalvular de acas nativas y protésicas, y también con infecciones asociadas a marcapasos y desfibriladores implantables. De igual manera, Haemophilus influenzae pues, se ha aislado de casos de epiglotitis bacteriémica, bronquitis, sinusitis, otitis media, reagudizaciones de pacientes con EPOC, neumonía, abscesos cerebrales, infecciones de la piel y partes blandas e infecciones osteoarticulares, las cuales pues afectan a articulaciones nativas y protésicas. Este microorganismo también puede formar parte de la microbiota del tracto urogenital y se ha implicado en casos de corioamionitis y sepsis neonatal precoz. De igual manera, pues ha sido implicado en infecciones espontáneas del tracto biliar y hepático y de infecciones de abscesos secundarios a procedimientos endoscópicos y quirúrgicos. Bueno, generalmente Haemophilus parainfluenzae nos va a mostrar o vamos a poder evidenciar en un cultivo de esta bacteria colonias planas, lisas y translúcidas. Su diagnóstico puede darse mediante diferentes, o bueno, tomarse de diferentes cultivos corporales que presuntivamente estén infectados, como lo son el esputo, sangre, pus. Y si se tiene o si se evidencian síntomas de meningitis, podemos proceder o se puede tomar una punción lumbar. Esto pues tiene un problema. Estos diagnósticos tienen un tiempo, o bueno, presentan un resultado en un tiempo muy tardado que es de aproximadamente 5 días. Como tratamiento predilecto para Haemophilus parainfluenzae, se ha descrito pues la ampicilina acompañada o no de un aminoglucósido como lo puede ser amicacina, gentamicina o neomicina.
Y en caso de una alergia, se puede como emplear un tratamiento alternativo con cefalosporinas de tercera generación. En cuanto a la resistencia de Haemophilus para influenzae, pues se ha detectado que algunas cepas pueden producir beta-lactamasas. Esto pues es bastante considerable porque normalmente se había descrito que son sensibles a los beta-lactámicos. Pero pues por esta razón, este tipo de, o estos, sí, este tipo de antibióticos no se tiene muy en cuenta. Puede emplearse también el uso de un beta-lactámico con inhibidores de beta-lactamasas en algunos casos. En cuanto a otras especies de Haemophilus, como son Haemophilus parahemolyticus, las principales enfermedades que puede causar, como la mayoría del grupo de los Haemophilus, son la meningitis, endocarditis y septicemia. Forman parte del tracto respiratorio superior y se diferencia de Haemophilus parainfluenzae en que es ureasa positivo e indol negativo. El tratamiento recomendado para este microorganismo es ampicilina con o sin un aminoglucósido y como alternativa se pueden usar cefalosporinas de tercera generación y carbapenems. En cuanto a Haemophilus aegyptus, tenemos que la principal enfermedad o la por la cual destaca en este grupo es porque produce conjuntivitis contagiosa aguda. Eh, es también la principal causa de fiebre purpúrica brasileña. Em, es un cocobacilo gram negativo, catalasa y oxidasa positivo, no es hemolítico. Sus factores de virulencia son cápsula, fimbrias, lipopolisacáridos y está asociado a Haemophilus influenzae. Haemophilus ducreyi. En cuanto a su taxonomía, tenemos que es dominio bacteria, filo proteobacteria, clase gamma proteobacteria, orden Pasteurellales, familia Pasteurellacea, género Haemophilus y la especie Haemophilus ducreyi. En cuanto a las características generales de este microorganismo, vamos a poder observar bacilos o cocobacilos gram negativos. Sin embargo, debemos tener que este microorganismo presenta pleomorfismo. También son inmóviles. Con referente a pruebas bioquímicas, tenemos catalasa negativo, oxidasa positivo, nitratos positivo y ureasa e indol negativos. El crecimiento de este microorganismo es en agar chocolate y su cualidad más importante es que es el causante del chancroide o chancro blando, la cual es una enfermedad de transmisión sexual. También cabe resaltar que este microorganismo solamente va a fermentar la glucosa y en cuanto a los factores solamente requiere del factor 10, no del factor 5. En cuanto a la morfología de sus colonias, vamos a poder observar colonias pequeñas, lisas, planas, de una tonalidad amarillenta, poco translúcidas y no mucoides. Con respecto a los factores de virulencia de Haemophilus ducreyi, encontramos fimbrias superficiales, también citotoxinas como lo son la hemolicina y la citotoxina HD-CTD, la cual está encargada de la destrucción de queratinocitos, fibroblastos y células epiteliales y endoteliales. Esto lo que va a producir es una agravación de las lesiones debido a la inhibición que esta produce de la epitelialización. De igual manera, vamos a encontrar proteínas de membrana, como la proteína de membrana externa o MP, lipopolisacáridos y receptores de hierro. En cuanto al cuadro clínico, como ya mencionamos anteriormente, este microorganismo es el responsable de causar chancroide. El chancroide se caracteriza por presentar una pápula en la región perianal o genital. Y esta pápula puede eventualmente convertirse en una pústula y posteriormente en una úlcera.
El chancroide, pues, una enfermedad de baja incidencia. Es menos frecuente en las mujeres y algunas mujeres pueden ser asintomáticas. Las úlceras genitales son dolorosas, pueden presentarse una sola o varias y, y en algunos casos se puede presentar una adenopatía inguinal. Esta adenopatía puede resultar ser fluctuante, lo que quiere decir que va a estar tan llena de pus que en algunos casos se requiere de una punción para poder evacuar el ganglio. Con respecto al chancroide, en los hombres se va pues a localizar en el prepucio, cuerpo, glande y escroto. Y en las mujeres se puede presentar en los labios mayores, labios menores y en el área perianal. Con respecto a la patogenia de este microorganismo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, vamos a tener que, primeramente, se va a dar una colonización de la mucosa vaginal. Posteriormente, se va a presentar la adhesión a las células, lo que va a causar una inflamación. Al segundo día se va a presentar ya una lesión dolorosa y de 5 a 7 días va a aparecer esta característica que es la pápula. Y pues la manera en que este microorganismo se transmite de una persona a otra es por el contacto genital-genital o oral-genital. En cuanto al diagnóstico para este microorganismo, primeramente debe excluirse la sífilis. La sífilis vendría a ser lo que llamamos chancro. Y la sífilis no es dolorosa, presenta una apariencia más limpia y tiene bordes definidos. Y cuando nos referimos al chancroide, pues es causado por el Haemophilus ducreyi y presenta una o varias lesiones ulcerosas genitales, las cuales sí son dolorosas y van a presentar una apariencia sucia o necrótica. También estas lesiones sangran muy fácilmente y no presentan mucha inflamación alrededor. También el cultivo de este microorganismo se realiza en agar sangre con vancomicina y agar sangre combinado con inhibidores en un ambiente de 10% de CO2. Es un organismo muy difícil de cultivar, eh, por lo que generalmente el diagnóstico se va a dar mediante la PCR. Y en cuanto al tratamiento de Haemophilus ducreyi, se emplea la acitromicina y la ceftriaxona. Continuando, tenemos a Cardiobacterium spp. Su dominio es bacteria, su filo proteobacteria, clase gamma proteobacteria, de orden cardiobacteriales, de familia Cardiobacteriaceae, de género Cardiobacterium y especie tenemos dos, que es Cardiobacterium hominis y Cardiobacterium valvarum. Primero tenemos a Cardiobacterium hominis, es un microorganismo que, como se puede observar en la imagen, microscópicamente se verán bacilos gram negativos en pares o en cadenas cortas. Y como microbiota lo encontraremos en zona nasofaringea y tracto gastrointestinal. También es anaerobio facultativo, es inmóvil y pleomórfica. Esto pues quiere decir que tiene la capacidad de cambiar su morfología, sus funciones biológicas, somos reproductivos en pues, respuesta a las condiciones ambientales. El factor de virulencia de Cardiobacterium hominis serán las fimbrias. Estas lo que harán es impedirán el acceso a neutrófilos, inmunoglobulinas y pues, sistema complemento. Y otro factor de virulencia que tiene son las beta-lactamasas. En cuanto a pruebas bioquímicas, encontramos que es catalasa negativo, oxidasa positivo, indol positivo, motilidad negativa. Su reducción de nitratos será negativa y también la hidrólisis de esculina es negativa y es positivo para capacidad fermentativa.
El cuadro clínico para Cardiobacterium hominis es sobre todo la endocarditis en personas con cardiopatía valvular subyacente o con válvulas protésicas. Pues esta bacteria afecta con mayor frecuencia la válvula aórtica y muchos pacientes tienen signos y síntomas de infección prolongada antes del diagnóstico, con evidencia de embolización arterial, vasculitis, apoplejías. Este término hace referencia como a un sangrado dentro de un órgano o la pérdida de la circulación hacia un órgano. También se puede presentar glomerulonefritis por complejos inmunitarios o artritis al momento de la valoración inicial. Y pues las complicaciones frecuentes son embolización, aneurismas micóticos e insuficiencia cardíaca congestiva. Para realizar el diagnóstico de este microorganismo se realiza un aislamiento de líquido cefalorraquídeo. También se puede con líquido sinovial, que es el que encontramos en articulaciones. Esto se realiza en agar, puede ser sangre, chocolate, tripticasa de soya y Muller-Hinton. Si hay crecimiento de Cardiobacterium hominis, después de 48 horas se observarán colonias circulares y opacas y luego de eso se procede a realizar coloración de Gram para confirmar bacilos Gram negativos. Para comenzar el tratamiento debemos saber que es resistente a vancomicina, eritromicina y clindamicina. Y este microorganismo es sensible a penicilina, ampicilina, cefalotina, aminoglucósidos, cloranfenicol y tetraciclinas. La otra especie del género Cardiobacterium es Cardiobacterium valvarum y como factor de virulencia encontramos la leucotoxina. Esta es una toxina que es capaz de inhibir o destruir los leucocitos. Los signos serán las manchas de Roth, eh, soplo cardíaco y cardiopatía congénita. Las manchas de Roth son estas de aquí que se puede observar y se trata de hemorragias retinianas ovaladas pálidas con centro pálido que se localizan cerca del disco óptico. Y la patología de Cardiobacterium valvarum será de igual manera una endocarditis y una bacteremia. El diagnóstico se realiza de la misma manera que para Cardiobacterium hominis. Como hablamos anteriormente, se realiza un aislamiento de líquido cefalorraquídeo o líquido sinovial. Este se puede realizar en agar, sangre, chocolate, tripticasa de soya y Muller-Hinton. Y si hay crecimiento de Cardiobacterium valvarum, después de 72 horas se observarán colonias circulares y opacas. La diferencia aquí es que es después de 72 horas. En el hominis era de 42 horas. Las dos especies son como de lento crecimiento, pero valvarum se demora un poco más. Luego de esto se procede a realizar coloración de Gram para confirmar bacilos Gram negativos. Y en cuanto a tratamiento, debemos saber que a diferencia del hominis, este es resistente solamente a eritromicina y clindamicina. Y es sensible a penicilina, amoxicilina ácido clavulánico. Este es como una combinación entre amoxicilina y clavulanato de potasio, que es un inhibidor de beta-lactamasa. Aminoglucósidos, a cefalosporinas y también a tetraciclinas. Eikenella spp. Bueno, esta Eikenella hace parte de la microbiota de la orofaringe, tracto respiratorio superior y mucosas. Es un patógeno oportunista que produce diversas infecciones, principalmente afecciones en cabeza y cuello. Esto de patógeno oportunista quiere decir que produce un daño solamente en determinadas ocasiones. Bueno, la mayoría de las infecciones son leves y benignas. Sin embargo, bajo condiciones especiales pueden producir infecciones invasoras graves. Bueno, este microorganismo Eikenella es un integrante de la flora normal de la cavidad oral, las vías respiratorias superiores, eh, los tractos gastrointestinales y genitourinarios. Inicialmente, pues se había considerado este microorganismo como un microorganismo no patógeno, pero pues desde hace unos años atrás ha sido implicado en una amplia variedad de infecciones. Bueno, este está considerado como un microorganismo oportunista, como ya lo había mencionado anteriormente,
y pues este es capaz de causar infecciones en pacientes que estén inmunocomprometidos o que no estén inmunocomprometidos. Este microorganismo se ha aislado como un agente infeccioso principalmente en lesiones periodontales, postcirugía maxilofacial, accesos cerebrales, pulmonales, eh, abdominales, en peritonitis y en artritis. Bueno, dentro de la taxonomía de la Eichenella vamos a encontrar que pertenece al reino de las bacterias, al filo proteobacterias, a la clase beta proteobacterias, al orden Neiseriales, familia Neiseriacea, al género Eichenella y bueno, hay una especie que es Eichenella corroens, entonces esta especie va a pertenecer a la especie Corroe. Dentro de las características de la Eichenella encontramos que es un bacilo gram negativo, pequeño, rectopleomórfico, no ramificado, no flagelado, no esporulado ni capsulado. Este microorganismo va a tener un crecimiento delicado y lento, ya que pues este exige más o menos entre un 5 a un 10% de CO2 para su aislamiento. Eh, bueno, este microorganismo también crece lentamente en condiciones aeróbicas en agar sangre o agar chocolate, que pues estos agares van a permitir el crecimiento con una temperatura más o menos entre 35 a 37 grados centígrados a un pH de 7.3 después de 72 horas. Eh, bueno, también dentro de las características vamos a encontrar que hacen una formación de hoyuelos en el agar, como podemos observar en las imágenes, y estos hoyuelos son la principal característica que se debe tener en cuenta para poder detectar el microorganismo. Dentro de los mecanismos de virulencia vamos a encontrar los lipopolisacáridos, los exopolisacáridos, las proteínas de membrana externa, el limo, que este limo, pues esta es una sustancia polisacárida secretada por algunas bacterias. Su principal función es inhibir la quimiotaxis y la fagocitosis. También están las adecinas, que bueno, este complejo de adecinas va a estar compuesto por peptidoglicanos y múltiples subunidades. Y por último vamos a encontrar los pilis. Entonces acá se va a usar el pili tipo 4, que generalmente este pili tipo 4 eh, es considerado como una estructura necesaria para la adherencia, la motilidad y la captación de ADN. Dentro del cuadro clínico, esta enfermedad se va a presentar en pacientes con periodontitis, pacientes fumadores, VIH positivos, algunos síndromes como puede ser el síndrome de Down, meningitis purulenta, inmunosupresión, abscesos cerebrales, pacientes adictos a drogas intravenosas, endocarditis y artritis. Para el diagnóstico de estas enfermedades se debe evaluar las características de Eichenella con respecto al crecimiento en agar sangre o agar chocolate, como colonias que corroen el agar y su motilidad de contracción, así como las pruebas bioquímicas y otras que permitan su correcta identificación. En las pruebas bioquímicas para su correcta identificación vamos a encontrar catalasa negativa, oxidasa positiva, motilidad negativa, ureas negativa, indol negativo, esculina negativa,
nitrato o nitrito positivo, resistente a clindamicina y sensible a penicilina y ampicilina. Dentro de la resistencia de la Iquinela vamos a encontrar la clindamicina, el metronidazol, la cefalotina, la vancomicina y la cefuroxima. Dentro del tratamiento se encuentran los antimicrobianos que tienen una estructura derivada de la quinolona o fluoroquinolona. La iquinela presenta una sensibilidad mediana a los antimicrobianos que tienen una MIC. Estos antimicrobianos van a ser la tetraxiclina, la cefoxitina y la eritromicina. Bueno, entonces yo hablaré de la Quinguela spp. Este microorganismo pertenece a la familia Neisseraceae. Son cocobacilos gram negativos cortos, no son móviles. Estos se agrupan en pares o en cadenas cortas, son de crecimiento lento y son exigentes. Se recupera Quinguela de muestras de las vías respiratorias y son una causa rara de infecciones en el ser humano. Pues entre las especies de Quinguela, el patógeno que será más frecuente para el ser humano es la Quinguela quingae, pues ya que este microorganismo se suele colonizar bastante en las mucosas del tracto respiratorio, especialmente en los niños de 6 a 4 años. Estos pues son los que tienen las tasas más altas de la colonización y cuadros invasivos que son causados por esta especie de patógeno respiratorio. La Quinguela quingae se transmite de un niño a otro a través del contacto personal. En su taxonomía tenemos que es dominio bacteria, filo proteobacteria, clase beta proteobacteria, orden Neisseриales, familia Neisseriaceae, género Quinguela y especie Quinguela quingae. En las características tenemos que es un anaerobio facultativo, es de crecimiento lento, crece en agar sangre, en agar chocolate o en medios líquidos suplementados. Este produce colonias de 1 a 2 milímetros de diámetro a las 48 horas. También este presenta un halo de beta-hemólisis en agar sangre de cordero. Sus mecanismos de virulencia son el pili, que el pili de Quinguela quingae se expresa en un pili de tipo 4 que permiten una mayor adhesión a las células epiteliales y sinoviales. Esto pues por lo tanto tienen una mayor probabilidad de colonización y también se ha demostrado que estos pilis se van a reducir en número, en un número a medida pues que se avanza la patogénesis. También tenemos la cápsula de polisacáridos que va a proteger ante la fagocitosis y contiene polisacáridos como lo es el N-acetilglucosamina. Los exopolisacáridos y biofilms, pues estos exopolisacáridos de Quinguela quingae van a facilitar la colonización del epitelio faríngeo, y esto también puede regular la liberación periódica de Quinguela quingae desde el biofilm, permitiendo una diseminación. También encontramos las vesículas de la membrana, que estas pues van a interactuar con su medio para liberar toxinas. Una de las toxinas pues más importantes que se van a liberar acá es la toxina RTX,
la cual pues es dañina para los macrófagos, leucocitos y las células del epitelio respiratorio. En el cuadro clínico tenemos que Shigella kingae está asociado con las infecciones óseas, como lo es la artritis séptica y la osteomielitis, también la endocarditis, la bacteremia, neumonía, epiglotis, meningitis y abscesos. Eh, para la identificación pues, de las pruebas bioquímicas se tiene que Shigella kingae va a ser oxidasa positiva, catalasa negativa, nitrito negativo, fosfatalcalina positiva, ureasa negativa e indol negativo. Es resistente a al ciprofloxacino, al trimethoprim, al sulfametoxazol, a la clindamicina y a la vancomicina. También pues en el tratamiento de la Shigella kingae, pues se tiene que son sensibles a la penicilina y a las cefalosporinas. Mm, En Bordetella spp, pues son bacilos gram negativos. Su tamaño es de 1 a 2 micrómetros. Son aerobios estrictos. Su temperatura óptima de crecimiento es de 37 grados centígrados a 35. Estos todos son catalasa positivo. Ninguno es esporulado. Solo algunos van a ser móviles por medio de flagelos perítricos y son sensibles a sulfuros y ácidos grasos. En una de las clases de Bordetella vamos a obtener la Bordetella pertussis, que la Bordetella pertussis es un cocobacilo gram negativo, anaerobio estricto, no es productor de esporas, tiene fimbrias, es capsulado y es del género Bordetella. Bordetella pertussis es el agente responsable pues, de la tosferina. En su taxonomía tenemos su dominio que es bacteria, el filo Proteobacteria, la clase Beta Proteobacteria, el orden Burkholderiales, la familia es Alcaligenaceae, el género es Bordetella y la especie será Bordetella pertussis. En las características tenemos que es un cocobacilo gram negativo pequeño, su temperatura óptima de crecimiento es de 35 grados, es aerobia estricta, de metabolismo oxidativo. Esta pues se desarrolla en forma más lenta en los medios de cultivo y las colonias de Bordetella pertussis aparecen usualmente a las 72 horas. Estas van a ser pues pequeñas, brillantes, lisas, de bordes regulares y convexas y de un color perlado. En los mecanismos de virulencia vamos a obtener dos, que son las adhesinas y las toxinas. En las adhesinas tenemos la hemaglutinina filamentosa, que esta pues es una proteína altamente inmunogenética que está incluida en las vacunas acelulares contra Bordetella pertussis. Se ha demostrado pues que la hemaglutinina filamentosa está implicada en la colonización traqueal y en la adherencia y en la invasión pues de Bordetella pertussis a los macrófagos y a las células epiteliales, aunque pues también se cree que tiene funciones
inmunomoduladoras. También tenemos perta- la pertactina, que esta pues es una proteína de la familia de las autotransportadoras que se encuentran presentes en la membrana externa de las especies. También participa en el proceso de la adhesión de la bacteria al huésped, y se ha demostrado pues que esta proteína tiene un rol bastante relevante, no solo en la patogenicidad de las tres especies, sino pues de la protección contra la enfermedad. También está la toxina pertussis, que este factor de virulencia pues va a ser sintetizado exclusivamente em, por Bordetella pertussis. em, y esta toxina pues es de tipo AB5, y ya que se le ha atribuido a la mayor parte pues de los síntomas de coqueluche, y también se adjudica la linfocitosis en la sangre perisférica, dando un poder inmunogénico y protector. También tenemos el pili, que está encargado en la adherencia. Y en las toxinas tenemos los lipopolisacáridos, que pues esta va a ser una molécula anfílica que está localizada en la membrana externa de las bacterias gram negativas. El rol pues que van a cumplir los lipopolisacáridos en la patogénesis estaría pues relacionado en el proceso de la colonización. También tenemos el adenilato ciclasa hemolicina, que este pues es uno de los principales factores de virulencia, no solo de Bordetella pertussis, sino también de otras especies del género que infectan a los mamíferos. Esta toxina pues también se presenta en dos tipos de actividades: en la actividad del adenilato ciclasa y de la hemolicina. Bueno, también vamos a tener la toxina dermonecrótica, pues que esta se denomina así por su capacidad de producción lesiones necróticas en la piel cuando se le inyecta subcutáneamente a animales, como pues lo pueden ser ratones o conejos, bueno, los animales que son usados en los laboratorios. Y también vamos a tener la toxina citotraquial o citotoxina traquial, que esta pues se va a producir, em, esta toxina va a producir la citopatología, pues que va a ser característica de la infección de Bordetella pertussis, sobre las células que son ciliadas en el tejido traqueal. Pues también esta toxina actúa sobre otras células e inhibe la quimiotaxis en el metabolismo oxidativo de neutrófilos. La tosferina también es conocida como tos convulsa o pertussis, y esta es una enfermedad muy contagiosa causada por un tipo de bacteria llamada Bordetella pertussis. Estas bacterias se adhieren a los cilios que recubren parte del aparato respiratorio superior, y estas bacterias liberan toxinas que dañan los cilios y provocan la inflamación en las vías respiratorias. La tosferina es una enfermedad muy contagiosa que solo se encuentra en los seres humanos.
Entonces, esta enfermedad se va a transmitir de persona a persona y por lo general las personas que tienen tos ferina transmiten esta enfermedad al toser o estornudar. Las personas infectadas con tos ferina son más contagiosas alrededor de la segunda semana después de que aparece la tos. Dentro del cuadro clínico podemos observar que esta enfermedad suele comenzar con síntomas parecidos a los de un resfriado y tal vez una tos leve o fiebre. Después de 1 o 2 semanas y a medida que la enfermedad evoluciona, puede aparecer los síntomas típicos de la tos. Y bueno, la tos ferina puede causar una tos violenta y rápida que se repite una y otra vez hasta que no queda aire en los pulmones. Bueno, y para el diagnóstico encontramos que se hacen pruebas de cultivo nasofaríngeo, análisis de sangre y radiografía de tórax. Dentro del tratamiento encontramos que es resistente a penicilina y bacitricina y es sensible a eritromicina, cloranfenicol, ampicilina, tetraciclina y aminoglucósidos. Agregatibacter spp. Su taxonomía es dominio bacterias, filo, proteobacterias, clase Grammaproteobacterias, orden Pasteurales, familia Pasteuraceae, género Agregatibacter. Tiene especies de interés clínico como lo es Agregatibacter actinomyces y Agregatibacter aprophyllus. Agregatibacter actinomyces es un bacilo gram negativo, aunque ocasionalmente exhibe formas cocoides. Generalmente en cultivos se encuentran formas bacilares, mientras que en las observaciones directas aparecen en formas cocoides. Se puede presentar en forma aislada, en pares o en pequeños racimos. Es un microorganismo inmóvil, anaerobio. Se encuentra en la microbiota de la cavidad oral y se asocia a infecciones periodontales. Tras 48 o 72 horas de incubación, da lugar en agar chocolate o en agar sangre. Es catalasa positiva y oxidasa negativa. Factores de virulencia. Agregatibacter actinomyces concomitans es el patógeno de mayor relevancia en la periodontitis agresiva localizada. Así también está relacionado con todas las periodontitis asociadas a biopelículas. Presenta fimbrias que le permiten a la bacteria adherirse al huésped, así como también leucotoxinas, que estas tienen actividad citoletal en polimorfonucleares, leucocitos, macrófagos, penetrando y formando poros transmembranosos que producen pérdida de potasio intracelular con un resultado fatal para la célula. También tiene toxinas de distensión citoletal, que estas inhiben la progresión del ciclo celular en G2, llevándola a una apoptosis celular. Así también puede inhibir la proliferación de linfocitos CD4, impidiendo una respuesta adecuada del sistema inmune. Presenta lipopolisacáridos, que estos se encuentran distribuidos por toda la membrana exterior y es esencial para el mantenimiento y la integridad bacteriana y el anclaje de otras proteínas. Tiene proteínas unidas a los receptores Fc, la región Fc de la inmunoglobulina se une a proteínas de superficie de la bacteria, haciendo que el complemento no cumpla su función citoletal ni se lleva adecuada a una oxalización para la fagocitosis. Presenta la enzima colagenasa, que esta enzima es capaz de deteriorar el tejido conectivo del periodonto. También tiene citotoxinas, que estas inhiben la proliferación de fibroblastos y la capacidad del huésped de sintetizar colágeno para la recuperación de los tejidos. Síndromes clínicos. Bueno, las encías sanas son firmes y de color rosado pálido y encajan perfectamente alrededor de los dientes.
Los signos y síntomas de la periodontitis pueden comprender encías inflamadas o hinchadas, encías de color rojo brillante, rojo oscuro o morado. Pueden ser sensibles al tacto, puede haber mal aliento, pus entre los dientes y las encías, dientes flojos o pérdida de ellos, o dolor al masticar. Agregatibacter actinomycetes incomitans puede actuar como patógeno oportunista y a partir de una enfermedad periodontal diseminar por vía hematógena o por secreciones a diversos órganos produciendo endocarditis, neumonía o osteomielitis. Diagnóstico y tratamiento. El aislamiento de Agregatibacter actinomycetes incomitans comienza con una toma de muestra de la placa subgingival con un cono estéril número 30 o 40. Se deja ahí 60 segundos, luego se retira y se coloca en un medio de transporte que en lo posible se debe trabajar la muestra a los pocos minutos, sembrándolo en los medios ya dicho, como agar chocolate o agar sangre. Bueno, como tratamiento está el tratamiento de elección, que es la combinación de amoxicilina y ácido clavulánico, que se usa para tratar ciertas infecciones causadas por bacterias. Como tratamiento alternativo están las cefalosporinas de tercera generación. Agregatibacter actinomycetes incomitans es resistente a penicilina, clindamicina y puede ser resistente a vancomicina y eritromicina. Y también Agregatibacter actinomycetes incomitans es sensible a metronidazol. Agregatibacter aprophilus es un gocobacilo gram negativo, inmóvil, es catalasa y oxidasa negativa, aunque algunas cepas pueden dar una débil reacción de oxidasa. La prueba de ureasa es negativa, reducción de nitritos es positiva, indol negativo y variable para factor 5. Agregatibacter aprophilus después de 48 a 72 horas de incubación en agar chocolate da lugar a colonias pequeñas de 0,5 a 1 milímetro de diámetro, convexas, opacas, granulares y con una débil pigmentación de amarillo. Forma parte de la microbiota orofaringe y puede causar bacteremia y endocarditis sobre válvulas protésicas o nativa. Además se ha descrito casos de infecciones de cabeza y cuello como lo son sinusitis, otitis media, accesos cerebrales o ventriculitis o meningitis. Factores de virulencia. Bueno, como factores de virulencia tiene leucotoxinas, que estas tienen actividad citoletal en polimorfonucleares, leucocitos, macrófagos, penetrando y formando poros transmembranosos que producen pérdida de potasio intracelular. También tiene adhesinas, que estas fijan la bacteria al huésped para que ella no llegue a ser eliminada. Tiene colagenasas, que esta enzima es capaz de deteriorar el tejido conectivo del periodonto. Tiene citotoxinas, que estas inhiben la proliferación de fibroblastos y la capacidad del huésped de sintetizar colágeno para la recuperación de los tejidos. Cuadro clínico. Se ha aislado de sangre, de líquido cefalorraquídeo, de peritoneo, pleura, heridas e infecciones de la mandíbula. Es un patógeno oportunista ocasionalmente implicado en la endocarditis subaguda, accesos cerebrales, sinusitis, artritis, que a menudo son causados por tratamientos dentales que provocan una ruptura de la barrera de la mucosa oral y una bacteremia temporal. La endocarditis infecciosa y los accesos cerebrales son las infecciones invasivas más frecuentes causadas por Agregatibacter aprophilus. Y por último, como tratamiento, el tratamiento se realiza con cotrimoxazol. Pasteurella spp. Su taxonomía es dominio, bacteria, filo, protobacteria, clase, grama protobacteria, orden, Pasteurales, familia Pasteuraceae, género Pasteurella y especie de importancia médica Multocida.
El género Pastorela se incluye en la actualidad entre las 20 especies que son fundamentalmente microorganismos patógenos de animales y que en ocasiones causan infecciones en el hombre. La mayoría de estas infecciones están producidas por Pastorela multocida. Pastorela multocida. Pastorela multocida es un cocobacilo gram negativo, puede observarse aislado en parejas o en cadenas cortas, es anaerobio facultativo, inmóvil, se desarrolla bien a 37 grados centígrados en agar sangre, agar chocolate, agar Mueller-Hinton, pero no crece en agar McConkie. Tras 24 horas de incubación en agar sangre, Pastorela multocida crece formando colonias lisas de 1 a 2 milímetros de diámetro, de un color gris azulado brillante, no hemolíticas, y en ocasiones estas colonias son mucosas. Factores de virulencia. Primero está la cápsula, que protege a la bacteria de la fagocitosis, las fimbrias de adhesión, que son utilizadas por la bacteria para adherirse a la superficie unas a otras o a las células del huésped, la proteína de membrana externa, que actúa eliminando nutrientes y permitiendo la evasión de los mecanismos de defensa del huésped, las enzimas extracelulares, como lo son la lipasa y la hialuronidasa, que la hialuronidasa, esta enzima hidroliza el ácido hialurónico de la matriz extracelular, y por último están los plásmidos resistentes a los antibióticos. Cuadro clínico. Pastorela multocida suele existir como comensal en el tracto respiratorio superior de muchos animales domésticos, principalmente en gatos y perros, y también en animales salvajes. Las infecciones humanas suelen estar relacionadas con la mordedura, arañazos o lamidos. Las infecciones de piel y tejidos blandos tras mordeduras o arañazos son la forma de presentación más frecuente. La infección se caracteriza por el rápido desarrollo de una celulitis con o sin formación de abscesos y drenaje purulento. Se puede dar por inoculación directa o extensión, puede afectar huesos y articulaciones originando osteomielitis y artritis séptica, aunque estas complicaciones son raras. Se han descrito infecciones óseas y articulaciones por diseminación hematógena, especialmente en pacientes con artritis reumatoidea, prótesis articulares y pacientes en tratamiento con corticoides. También Pastorela multocida puede colonizar el tracto respiratorio superior de personas. La mayoría de las colonizaciones están relacionadas con contacto habitual o exposición a animales, especialmente cuando existe una patología respiratoria subyacente. En estas circunstancias, Pastorela multocida puede comportarse como un patógeno oportunista y a partir de la mucosa respiratoria colonizada invadir los tejidos causando cuadros de neumonía, bronquitis, empiema y abscesos pulmonares. Con menor frecuencia se presentan infecciones de vías altas como lo son sinusitis o otitis. Diagnóstico. La toma de muestras se puede hacer a partir de exudados de lesiones infecciosas cutáneas o exudados respiratorios profundos. Las pruebas bioquímicas más comúnmente utilizadas en la identificación son la hidrólisis de la urea, la descarboxilización de la ornitina y la acidificación de la maltosa y la sacarosa. Como tratamiento, la mayoría de las cepas de Pastorela multocida procedentes de muestras clínicas son sensibles a la penicilina, la tetraciclina, las cefalosporinas de segunda y tercera generación, así como los quinolosonas y cotrimazol. Pastorela multocida es resistente a las cefalosporinas de primera generación, a las lincosamidas, a los macrólidos, a los aminoglucósidos y a los glucopéptidos. También tenemos a Francisella tularensis. Esta es perteneciente a la familia Francisellaceae. Son cocobacilos gram negativos y tienen un tamaño de 0.2 a 0.5 micras de ancho y de largo de 0.7 a 1 micra. Son anaerobios estrictos, inmóviles y no forman esporas.
Sus vías de entrada son las mucosas, la mucosa también respiratoria, digestiva, y su principal factor de virulencia es su cápsula. Como otras características de esta bacteria, tenemos que puede sobrevivir durante varias semanas en el medio ambiente. Pueden ser difíciles de cultivar y mantener en el laboratorio, y su crecimiento es lento, y pues estos organismos son muy exigentes, por lo que requieren suplementos de cisteína como el agar sangre cisteína glucosa para poder crecer. Después de 24 horas de incubación en un medio sólido, pues las colonias se van a ver pequeñas, opacas y de color blanco o gris, más o menos, gris azulado, y una zona verde de coloración característica. Las colonias son lisas, con bordes limpios, y pues a las 48 horas de crecimiento tienden a tener una superficie brillante. El cuadro clínico de esta bacteria, pues encontramos que es la causante de la tularemia. Y la tularemia es una enfermedad infecciosa poco común que suele atacar la piel, los ojos, los ganglios linfáticos y los pulmones. Esta enfermedad afecta principalmente a conejos, aves, ovejas y animales domésticos como perros y gatos. La tularemia se transmite a los humanos de varias maneras, incluidas las picaduras de insectos y la exposición directa a un animal infectado. Es muy contagiosa y potencialmente mortal. Por ejemplo, los cazadores de animales pueden contraer esta bacteria ya que están en constante contacto con la sangre de los animales, y también los que practican jardinería porque se puede encontrar en el suelo. Esto comienza con la aparición de una fiebre repentina, acompañada de síntomas como escalofríos, disociación pulso-temperatura, cefalias, rinitis aguda, dolor de garganta, tos seca, malestar general, dolores musculares y articulares y problemas gastrointestinales, también náuseas, vómitos, diarrea. Bueno, y sus complicaciones puede llegar a producir una neumonía, también meningitis, pericarditis y osteomelitis. El diagnóstico se puede establecer por cultivo de la bacteria, por detección de anticuerpos por medio de la ELISA o por métodos de diagnóstico molecular como la PCR. El aislamiento en cultivo puede llegar a ser difícil porque, como habíamos hablado, esta bacteria es muy exigente, y pues solo como que es posible que crezca en agar sangre con glucosa y cisteína, pero también se ha logrado cultivar en agar chocolate y medio de Thayer Martin. También agar extracto de levadura, cisteína, o en medios líquidos de frascos de hemocultivos. Y la muestra que se recomienda para realizar las pruebas es sangre total o un exudado que sea de la lesión cutánea. En cuanto al tratamiento, se puede tratar principalmente con aminoglicósidos como la gentamicina. También se puede con kanamicina, streptomicina, tobramicina y tetraciclinas como la doxiciclina. Y bueno, esta fue nuestra exposición. Espero haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.